Gloria al Señor. Les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Con la ayuda de nuestro Dios, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra bendita de nuestro Señor. Y bueno, como estamos en el mismo tema, leemos desde el versículo 1 hasta los versículos 6 y 7. Y dice así: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Oramos. Padre bendito, una vez más en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos a ti. Agradecido, Señor, por la bendición que tú nos das de poder, Señor amado, estar aquí en tu casa, en tu presencia. Muchas gracias. Tómanos en tus manos. Bendícenos, Señor amado, por medio de tu palabra. Permite, Señor amado, que todos los que estamos aquí sigamos siendo edificados con tu palabra gloriosa, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú nos das de poder meditar en tu bendita palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, y síguenos bendiciendo. Mi vida en tus manos, dame tu gracia, dame tu ayuda, y en todo, Señor amado, podamos ver tu gloria aquí en tu palabra, podamos ver tu gloria aquí en la Biblia, aquí en las Escrituras, Señor. Podamos deleitarnos en ella, Padre mío, sabiendo que tú haces más, que eres con nosotros. Nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, en los requisitos para los que anhelan o apetecen obispado, y que pues este tema nos compete a todos, porque finalmente quien también da su aprobación cuando alguien apetece obispado pues es la iglesia, juntamente con los líderes de la iglesia. Entonces necesitamos nosotros pues tener presente, amados hermanos, lo que un siervo o alguien que anhela o apetece obispado debe de tener. Y ya nosotros leímos esta parte que hemos estado considerando. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y hemos visto nosotros que dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, que sea templado, que sea compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y llegamos hasta este punto donde continuamos, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Pues tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 909. Con el tema general que todos lo decimos unidos, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y el tema del mes dice, requisitos para los que presiden a la iglesia. Gracias a Dios que el Señor nos da su palabra como norma de fe y conducta, y ahora para los líderes, para los que presiden, amados hermanos, ya vamos tomando en cuenta esto, tanto los que ya estamos como los que ¿qué? Apetecen, así, los que apetecen obispado. Entonces, tenemos nosotros el título de nuestra lección, como dice, no debe ser un neófito. Y la verdad, amados hermanos, es que sí cometemos muchas veces esos errores. Esa es la realidad. Hay muchos factores. Y hablamos de un neófito, pues ahorita lo vamos a ver, de uno nuevo, de uno que apenas está iniciando y no puede todavía darle esta responsabilidad tan grande porque es nuevo, todavía. Pero sí cometemos esos errores. Porque decimos es que hay mucha necesidad y pues hay que enviarlos. Pero la Biblia nos está enseñando y dice, no, todavía no es su tiempo. Pero sí nos llega a pasar. Y decimos, sí, es que tiene estas ciertas características, necesita todavía madurar. Necesita madurar muchísimas cosas. Por eso ya aquí el título de nuestra lección dice, no debe ser un neófito, que es lo que ya leímos en el versículo 6. Así muy clarito dice, no. Es como cuando, usted sabe cuando han dicho que se salvó un famoso, y dice, se salvó alguien que de la farándula, y ya a los 15 días lo ponen a dar testimonio y que lleve la palabra. Ahí está diciendo la Escritura que ¿qué? Que no. No puede todavía. Es peligroso, es peligroso. Es muy peligroso. Hermano, si para los experimentados es peligroso, imagínese un neófito. Todavía corre mayor peligro. Ahora, el texto áureo, que es 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito, porque inflándose no caiga en afrenta y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:6. Uno debe estar bien ubicado porque un siervo, cuando hablamos de un siervo estamos hablando de un esclavo. Y si Dios nos llama es porque vamos a servir ¿a quién? A todos. Pero ¿cómo el enemigo es tan sagaz que eso que nos debe mantener más ¿qué? Más humildes, hace que ¿qué? Que uno se infle. Hermano Juanito, el siervo de Dios, por favor. Ay, se enojó porque le dijeron el hermano Juanito. Ahora quiere que le digan ¿qué? El siervo del Señor. Y se cuadra, por favor. ¿Ya qué? ¿Qué pasó ahí? Como decimos comúnmente, se le subió. Cuando debería ser lo contrario. ¿Qué cosa? Ya es más ¿qué? Más humilde. Porque ahora tiene la responsabilidad de servir a todos. Y es una recomendación, amados hermanos, que uno hace cuando algunos hermanos del diplomado les digo, hermanos, algunos de ustedes el Señor, si el Señor los llama, tengan cuidado con eso de
de que dice la Biblia, inflarse, cuidado. Porque eso es muy común. Eso es muy común. Y parece que el enemigo dice, ya aquí vienen estos que van a iniciar. ¿Vamos a qué? Vamos a inflarlos. Es un peligro. Por eso aquí ya estamos viendo esto. Ahora, la verdad práctica, vamos a leerlo juntos. Dice, la inmadurez ha sido un grave problema que ha terminado con la vida espiritual de muchos cristianos y ministerios. Por lo tanto, todos debemos actuar con madurez para poder ser útiles en las manos de Dios. La verdad, amados hermanos, que el Señor nos va haciendo madurar a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Por eso un nuevo todavía no tiene esa experiencia. ¿Se acuerda cuando la Biblia nos habla y el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, él habla cómo el Señor trabaja, amados hermanos, con nosotros, y dice en el versículo 10, primera de San Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, fíjate lo que hace el Señor, pero primero nos va, para llevarnos a la madurez, primero nos mete al horno de ¿qué? De la prueba, de la aflicción. Dios lo hace. Después de que hubiere un poco de tiempo padecido, Él mismo, entonces aquí vienen los resultados. Él mismo os perfeccione, Él mismo nos confirme, Él mismo nos corrobore y Él mismo nos establezca. Ya estamos hablando de una persona que madura, está firme. Es cierto que vienen las aflicciones, los vientos lo golpean, llora, pero sabemos que no va a pasar nada, porque ya es una persona estable. No está como aquel que dice, no, yo ya me voy, yo no quiero ser cristiano, ay, quédense con sus hipócritas. Porque todavía no está ¿qué? No es maduro, no es maduro. Pero bendito Dios que nos mete al horno de la aflicción. Hermano, es difícil, pero ¿de qué otra manera vamos a madurar? Dios lo va a llamar, usted anhela obispado, apetece obispado, Dios lo tiene que preparar, lo van a criticar, lo van a difamar, lo van a señalar. Mire, tiene que pasar de todo. Dice el apóstol Pablo, por todo y en todo he sido enseñado. Yo les decía la vez pasada, si no pasamos por todo eso, lo más probable es que estando en el servicio de Dios, desertemos. No, ya no quiero seguir yo. Y muchos abandonan. Usted puede buscar estadísticas anuales de cuántos pastores abandonan el ministerio. Esto, amados hermanos, esto es importante. Entonces ya lo que hace el Señor, vemos el resultado después que hubieres un poco de tiempo padecido, porque es necesario para nuestra madurez. Él mismo, ¿quién? Dios, el mismo que te metió al horno de la aflicción, Él mismo os perfeccione. Sigue trabajando el Señor en lo que me hace ¿qué? Me hace falta. ¿Qué me hace falta? ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Qué va a hacer? Va a trabajar conmigo. ¿Cómo? Por medio de la aflicción. Hermano, sí duele, sí duele. Pero Dios está trabajando para perfeccionarnos, para confirmarnos, para que estemos nosotros como así tambaleando. Y, hermano, ¿cómo estás? Pues ahorita ando volando, ¿qué? Imagínese que su pastor
Un domingo esté bien alegre y otro domingo, hermano, pues vamos a meditar en la palabra. Pues. No, yo siento que, ni sé qué estoy haciendo aquí. No, Él mismo os confirme, Él mismo perfeccione, nos confirme, nos corrobore, para que estemos como, sí, fuerte. Él nos corrobore. Eso lo hace el Señor. Y ya, ahora sí nos establezca, si ya está estable. Ya está estable. Así como cuando algo, han visto ustedes un péndulo así, hasta que queda quieto. Ya está ¿qué? Fijo, estable, firme, corroborado, perfeccionado. ¿Se da cuenta? Cómo Dios va trabajando con el que apetece obispado para llevarlo a la madurez. Por eso es que leímos, la inmadurez ha sido un grave problema que ha terminado con la vida espiritual de muchos cristianos y ministerios. Por lo tanto, todos debemos actuar con madurez para que podamos ser útiles en las manos de Dios. Hoy concluimos este tema que tiene que ver con los requisitos para los que presiden a la iglesia. Se entiende por neófito una persona recién convertida al evangelio. Apenas se acaba de convertir y uno dice, ¿qué experiencia tiene con las luchas y las batallas cristianas? No, apenas las va a enfrentar, apenas las va a conocer. Por eso le digo a los del discipulado, miren hermano, ahorita ustedes son nuestros bebés, pero ya deja que pase un año, van a ver cómo me los van a traer. Ahorita, ay hermanito lindo, ay hermanita linda, es mi bebé, todavía están chiquitos. Ya nada más que pasa un año, 2 años, ya, hermano, y me critican y hablan mal y mire cuántos problemas. Ya te toca. Tienes que crecer, tienes que madurar, pero todavía ese tiempo es importantísimo. Es importantísimo porque Dios ya está trabajando, Dios ya comienza a trabajar. Por eso dice, un neófito, una persona recién convertida al evangelio, un novato, un aprendiz, un principiante, un primerizo, inexperto e inmaduro. Y por la falta de madurez es que el maligno, ¿qué hace? Los engaña. Mire, es que aquí, hermano, esto es un trabajo de Dios espiritual. Aquí no importa su profesión, aquí no importa eso. Aquí tiene que usted que alcanzar la madurez espiritual a través de las aflicciones, a través del horno de la aflicción. ¿Podemos evadirlo? No se puede. No se puede. Dios le dio tan grande bendición de presidir a la iglesia, de tal manera que pierden el objetivo, hablando de un neófito, de un aprendiz. Dios le dio la gran bendición de presidir a la iglesia y terminan en el fracaso. De ahí la necesidad de tratar esta lección. No debe ser un neófito. 1, porque puede llenarse de orgullo puede llenarse de orgullo y caer, que es lo que nos está diciendo el texto. Ahí en la lección, véanlo. ¿Cómo dice? Así es. Y ahí está puntualizando, dice, no un neófito. Es decir, no un principiante, no un novato, un aprendiz, un primerizo, un inexperto, no. Porque inflándose. Fíjense la astucia con que trabaja Satanás.
¿Cuál fue la razón por la que él fue echado? Sí, el orgullo se infló. Se infló. Y entonces aquí tenemos nosotros, no un neófito porque inflándose no caiga en juicio del diablo. La elección de un neófito podría tener resultados desastrosos para él mismo y por lo tanto para la iglesia. No, pues es que estamos hablando de la iglesia del Señor, la que Cristo ganó con su sangre. Ahora, es que el que aspira a obispado tiene que tratar ¿con quién? Con los salvados y con los no salvados. ¿Tiene que tratar con quién? Tiene que tratar con todos. Todos. Tiene que tratar con el carácter ¿de quién? De todos. Así. Va a trabajar. Ahora, uno mira al príncipe de los pastores. ¿Quién es? Cristo. Uno mira al príncipe de los pastores, que es Cristo, y él trabajó con esos 12. ¿Cómo eran los 12? Todos eran diferentes. Unos eran revoltosos, porque eran revoltosos. Otro era incrédulo. Otro era ¿qué? Ladrón. Otros eran que Señor, en tu reino danos que yo me siente a la derecha, y otros eran ambiciosos, oportunistas. Unos eran sin letras, otros estaban ¿qué? Muy bien preparados. Unos eran dóciles, otros eran, hasta les pusieron los hijos de ¿qué? Imagínense el carácter que tenían. Nada más les pusieron así, los hijos del trueno. ¿Qué me ve? Ay, no, hermanita, perdón. No. Perdóneme, no le estaba viendo. Es que soy visco. Los hijos del trueno, un carácter. ¿Quién trabajó con ellos? El príncipe de los pastores. Todos ellos eran como, ya digo, exagerando, unos de ellos eran muy sencillos, otros sangrones. Pero el Señor tenía que trabajar ¿con quién? El príncipe de los pastores nos enseña. ¿Se da cuenta? Por eso es que está diciendo no un neófito, no un aprendiz. Porque se va a enfrentar a las exigencias del rebaño. Porque va a tratar con redimidos y con irredentos. Porque va a trabajar con cristianos maduros y va a trabajar con cristianos inmaduros. Por eso es que está advirtiendo, no un neófito, para que no se infle, porque también es un estado de autoridad. Y hasta en el mundo dicen el que no tiene y llega a tener, dice el loco se quiere volver, no, eso lo desubicó, lo desubicó. En el mundo dicen, ¿cómo dicen? Arrieros somos y ¿qué? Yo soy el pastor, ya va a ver, me hizo esto, pero voy a preparar una prédica que hable de los rebeldes y desde aquí lo voy a ¿qué? A fusilar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no puede ser un qué? Un neófito, un aprendiz. Porque tiene que apacentar la grey de la manera correcta.
no inflándose. La elección de un neófito podría tener resultados desastrosos para él mismo y por tanto para la iglesia. Así que no debe ser elegido un novicio para que no sea cegado por el orgullo. El enaltecimiento y el orgullo siempre conducen a la caída. Proverbios 16, 18. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 16, 18. Vamos a leerlo y dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué? La altivez de espíritu. Es lo que el Señor trata de prevenir. Por eso a la iglesia, a nosotros como pastores, al cuerpo ministerial de aquí de la iglesia local, el Señor nos habla a través de esto para que cuando alguien que Dios ha llamado y que aspira a esto que es tan bueno, que es obispado, que es liderar una iglesia, nosotros pongamos suma atención para ver si está cumpliendo con los requisitos. Y uno tiene que ver, no. ¿Cuántos años tiene, hermano, de haber bajado a las aguas? No, pues llevo 3 meses. Pero yo ya me quiero... No, ya establece el Señor las reglas, las normas. Por supuesto que Dios es soberano y puede haber situaciones aisladas donde Dios haya hecho alguna obra de esa naturaleza. Pero la regla es lo que la Biblia nos está marcando. Esa es la regla. Hay que conducirse como nos lo está indicando la Escritura. Y ya, bueno, aquí leímos, antes del quebrantamiento es la soberbia. Así. Entonces se llenó de soberbia y vino el quebrantamiento. Y antes de la caída, dice, ¿es la altivez de qué? Todavía no ha entendido que nada es de Él, que todo es de ¿quién? Todo es del Señor. Nada es nuestro. Por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. Es la gracia de Dios, le pertenece a Dios. Nada más. Y entonces, amados hermanos, ya aquí la Biblia nos advierte y nos habla de esto. También en el capítulo 30 de Proverbios, también nos dice en el versículo 32, dice, si caíste, fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. Y ya, otra vez notamos esto. Si caíste, fue porque ¿qué? Ay, Señor bendito, cuando el orgullo llega a nuestra vida y nosotros no ponemos atención, o si alguien nos dice, hermanito, como que ya se te ya se te subió, hermanito. Y sale corriendo porque sabe que como ya está lleno de orgullo, se va a enojar y le va a decir cuántas cosas. Hermanito, ya se te subió y sale huyendo. Atienda a ese consejo. Porque lo que nos dice la Escritura y que nos habla, si caíste, fue porque te enalteciste. Ya creías que tú las podías, ¿qué? Ay, tanto que no sabemos el texto que dijo el Señor Jesús. Sin mí, ¿qué podemos hacer sin el Señor? Nada. Hermanos, ni siquiera respirar. ¿Quién nos da el oxígeno? Hasta esto. Gracias, Señor. Cada respiro es segundo de gracia. Ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Si caíste fue porque te enalteciste. Entonces debemos de tener cuidado los que servimos a Dios, nosotros como pastores, debemos de tener cuidado. Por eso ustedes tienen que orar por nosotros.
por su pastor, Señor. Guarda a nuestro pastor. ¿De qué? Que no se vaya a enaltecer, Señor. Guárdalo. Señor, abre sus ojos para que él pueda tener presente siempre que tu palabra. Ahora, es verdad que hablamos del que apetece obispado. Es verdad que hablamos de aquel que vamos a dar nuestro voto, ¿para qué? Para que ocupe un lugar importante, como es presidir en la iglesia. Pero también los que ya estamos, lo recordamos, tomamos esta palabra y le decimos, Señor, ayúdanos, Señor. El apóstol Pablo, él cuando el Señor trata con él y le pone un aguijón para que no sé qué, pues es peligroso. ¿Qué le había dado Dios al apóstol Pablo? Es un siervo de Dios completo. ¿Eso qué hace? Humanamente, ¿qué hace? ¿A dónde nos lleva? A enorgullecernos. Pero me es dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca en sobremanera. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla de él, dice, para que yo, como diciendo, para que mantenga siempre los pies, ¿dónde? Sobre la tierra. ¿Se da cuenta cómo Dios cuida de nosotros? Porque sí nos puede asaltar el orgullo y la soberbia. Entonces nos cuidamos nosotros y cuidamos también al que aspira, al que anhela. Y ya estamos en vísperas, porque ya viene lo de la entrada al instituto. Y hay que ver, hay que analizar qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere. A fin de evitarla, la iglesia no debe elegir a un principiante para que la presida. La palabra inflándose se refiere cuando las personas se llenan de orgullo, que son arrogantes, que se sienten superiores a los demás y muchas veces las miran con menosprecio. Y hay muchos, lamentablemente hay muchos ejemplos. Hay quien llegó a una iglesia en el pueblo y le dijo, hermano, pues yo me voy a retirar de esta iglesia porque mi conocimiento es mucho para ustedes. ¿Y ustedes cómo se quedaron? Así como diciendo que la iglesia era muy ¿qué? Sí, eso es así. No, yo soy, como decían, yo soy mucho pastor para ¿qué? Para ustedes. Dicen, ay, Señor bendito. ¿Quién es el que coloca a los pastores? Es el Señor. Él pone y Él ¿qué? Y Él quita. Pero vemos un ejemplo cuando alguien no ha madurado y abandona la iglesia, deja la iglesia. Por tal o cual razón, no estamos hablando de un siervo maduro. Ahí vemos ya los resultados, amados hermanos. Por eso la iglesia tiene una responsabilidad importante. Entonces, muchas veces las miran con menosprecio, dándose su gran importancia. Se olvidan que es Dios quien los colocó en un lugar especial dentro de la iglesia. Y al olvidarse de eso son engañados por el diablo. Sí, porque el diablo anda como león rugiente, nada más observando. Él es paciente, él está esperando. Él es paciente, él está esperando a ver cómo actúa. Está esperando el momento. Sí, así como lo hace el león al acecho, nada más le está mirando. Dice, va a llegar el momento. ¿Se da cuenta? Porque el Señor nos advierte y nosotros dice, velad, despierto, hermano, siempre despierto. Que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devore. Por eso uno debe de velar así.
porque muchos son engañados por el diablo. Él es el padre de la mentira y caen pues en su trampa, en su engaño, en este caso en la soberbia, en la altivez, sin considerar, amados hermanos, que somos siervos del Señor, esclavos, y que siervos inútiles somos si lo que deberíamos hacer hicimos. Y debemos ser sinceros porque no alcanzamos a hacer ¿qué? Todo lo que se nos demanda. Como diciendo, ni llegamos ni siquiera al título de ¿qué? De inútiles. Ay, cómo quisiera ese título. Ni siquiera te lo has ganado. Porque no alcanzamos, hermano, de verdad no alcanzamos. Eso debería mantener nuestros pies sobre la tierra. Si alguna gracia Dios nos permite, es por su misericordia. Por eso le lloramos a Él. También debe tener buen testimonio de los no creyentes. Dice el texto, también conviene que tenga buen testimonio ¿de quién? De los extraños. ¿Qué dicen los extraños? Porque ya vimos algunos puntos, les decía, el que, por ejemplo, que gobierna bien su casa, hay cosas que uno tiene que hacer antes de que, pues digamos, de presentarlo, porque hay que preguntarle, si es hombre hay que preguntarle a la esposa, hermano, ¿cómo le trata al hermano? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? Hay que preguntarle a los cercanos para ver si califican de manera positiva al aspirante, para ver si el aspirante refleja a Cristo con su carácter. Y a los hijos también hay que llamarlos aparte. Si tiene hijos, hay que platicar con ellos. ¿Qué opinas de tu padre? Pues allá arriba es un ángel y acá también es un ángel, dice, pero caído, dice. Entonces, ¿está calificado? De ahí dicen, no, ya no tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando con ese llamado que Dios le hizo. Y aquí ya nos dice, ahora, hay que investigar con los cercanos, pero aquí ya nos está diciendo, debe tener buen testimonio de los no creyentes, es decir, ¿de quién? De los extraños. No es mi esposa, no son mis hijos, no es mi familia, pero son los que ¿qué? Los que me rodean, con los que convivo. Si estuviera al alcance preguntarle a sus compañeros de trabajo, oye, ¿cómo es fulano? Dice, no, pues bien. Se lleva algunas cosas del trabajo sin permiso, pues, pero bien, es bueno. Es buena persona, dice. Entramos a las 7 y él llega a las 9, pero sí, es buena persona. Por supuesto que no estamos, o no hay una exigencia de alguien que sea perfecto, porque somos imperfectos. Pero, amados hermanos, uno tiene que analizar cómo es ese aspirante. La necesidad de sumar esta cualidad viene del hecho de que con frecuencia los de afuera conocen mejor al hombre en cuestión que los miembros de la iglesia. Desde los principios de la iglesia primitiva se pidió este requisito. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio. Este requisito fue el primero que tenía Timoteo. Dice también Hechos 16:2, de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, porque una solicitud, aquí, para mí la más importante es la de aquí, la de la iglesia.
la opinión de la iglesia local. Pero también van a opinar los extraños, porque esa solicitud, una vez que es aprobada aquí, pues en nuestro caso se pasa a la junta de área. El hermano aspira a obispado. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si opinara obispado, lo veríamos inclinado hacia eso, pero no los vemos en los cultos de área, no los vemos, ya están dando su opinión. O sea, no creo que sea el tiempo. Y bueno, vamos a suponer que logró pasar, esa solicitud tiene que presentarte en la junta ministerial de subzona. Y ahí lo van a conocer menos, pero algunos van a decir, no, sí, he visto al hermano, ahí es donde ya dan opinión. No, sí, yo lo he visto en el culto tal, o lo he visto, una vez vi que alguien le habló mal y él se comportó correctamente. Ya está dando testimonio, ¿quién? Alguien que no lo conoce. Guardó la compostura. Y ya, si pasa, se presenta ante el ministerio de la zona para su aprobación. Hermanos, el hermano tal, aquí está su solicitud, quiere servir al Señor como uno de los que presiden la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué testimonio dan? ¿Qué referencia tienen ustedes del hermano? No, pues el hermano tiene sus redes sociales y pues bien. No es como otros que ocupan sus redes para otro tipo de cosas. No, bien. No, yo he visto al hermano en las convenciones, ha trabajado. Aprobamos con ayuda del Señor. Y uno dice, ay, gloria a Dios. Porque tiene buen qué. Hermano, pero hay quienes sí son famosos. ¿Por buenos o por malos? Por malos. Por malos. Hermano, ¿quién, en tu iglesia se congrega el hermano Tito? Santo Dios. Te lo voy a mandar, manito, para que tengas más miembros. Ay, ni Dios lo mande, hermano. De esos no me mande. Y son famosos, y uno va a Tijuana. De verdad, hermano. Uno va a Tijuana y allá en Tijuana, ¿qué? Lo conocen. Y uno va a Cancún, al otro lado de la República, ¿y qué cree? Lo conocen. Lo conocen. Y de pronto se oye que ya entró al ITE. ¿Qué? De Tijuana a Cancún resuena. ¿Qué? ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿Cómo es posible tan mal testimonio que tiene? Malo su testimonio, malo. Y llega, amados hermanos, esa noticia a todas partes. Entonces, hablamos aquí de esto. En el caso de Timoteo, daban buen testimonio los hermanos. Pero aquí se pide tener buen testimonio de los no creyentes, es decir, de los extraños. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, San Lucas 4:22, vamos a leerlo. ¿Qué dice San Lucas 4:22? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera, San Lucas 4:22, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ananías, Hechos 22:12 también nos dice lo siguiente, Hechos 22:12. Entonces
un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía que buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Eso es muy bonito, amados hermanos. Testimonio de todos los judíos que allí moraban. Los no creyentes están donde quiera, algunos dentro de la misma familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, en la escuela, en la calle, entre otros, y todos ellos observan la forma de vestir, de hablar, de comportarse, sus costumbres, sus conversaciones. Los extraños no se van a dejar llevar por las palabras que salgan de la boca del cristiano, se van a dejar llevar por su testimonio. Hablan más alto las acciones que las... ¿Sí han oído ustedes decir eso cuando hablan de alguno de nosotros, y que es triste y es penoso cuando dicen, los hijos dicen, ay, cómo me gustaría que mi papá nunca se bajara del púlpito? Porque ahí habla tan bonito, pero ya acá en casa, si lo conocieran, hermano, eso es doloroso. Eso es triste. Eso es lo que no quiere el Señor. Nosotros lo que somos aquí, lo somos donde, en casa, donde quiera. Por eso es que nos dice testimonio de los extraños. Va a servir al Señor. Nosotros nos encontramos, luego andamos con mi esposa por muchos lugares, pues andamos por muchos lugares y luego nos encontramos a hermanos que ni siquiera conocemos, pero que nos conocen. Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Nosotros, Dios les bendiga, hermanito. Y ya después nos volteamos, ¿tú lo conoces? No, tú, yo tampoco. No los conozco, pero ellos ¿qué? Pero ellos sí nos conocen. Sí. Entonces, amados hermanos, testimonio de los extraños. 3, para no caer en descrédito y trampas del diablo. Dice el texto, porque no caiga en afrenta y en qué, y en lazo del diablo. Una persona que no tiene este testimonio favorable y que a pesar de esto es elegido para servir a Dios en la iglesia, ¿ha pasado? Sí. No tiene testimonio favorable, pero no sé por qué razón pasó. Hermano, aquí no es para, bueno, vamos a darle la oportunidad. No, si no se trata de algo ligero, se trata de algo serio, de la iglesia del Señor. Va a presidir la iglesia del Señor. Y es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, una persona que no tiene este testimonio favorable y que a pesar de esto es elegido para servir a Dios en la iglesia, podría caer en descrédito. De este modo caerá en lazo del diablo. Por lo tanto, en su poder el descrédito es el desprestigio, la denigración, es la pérdida de reputación. Tener una buena reputación con los de afuera de la iglesia bajo las condiciones más favorables debe ser considerado una bendición. Los que dan buen testimonio son una grande bendición para la iglesia. Hechos 2:47, que nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la responsabilidad? Ahora, ¿nuestros vecinos son, cómo dicen, monedita de oro? No. Y algunos son enemigos del evangelio. Pero dice la Escritura, y teniendo gracia con todo el pueblo, es que eso viene de Dios. Su testimonio. Entonces, el aspirante debe tener esto que ya leemos nosotros aquí. Muchas iglesias
están estancadas. Muchos templos semivacíos por el mal testimonio de los congregantes o de nosotros como ¿qué? Como pastores. Sí, ya sea de los congregantes o también por el mal testimonio ¿de quién? Del pastor. Y uno siempre debe de tener presente, ay Señor, ayúdame. Ayúdame. Esto es importante. El trabajo del maligno es poner constantemente trampas para hacer caer, y lo hace de diferentes maneras. Y una de ellas es a través de la falta de madurez. Si a usted el Señor le ha dado privilegios en su iglesia, sea humilde, agradézcale ese privilegio y no se llene de orgullo, ni su pastor tampoco. Porque esto es ¿para quién? Para todos, los que presidimos, los que aspiran también obispado. Tenemos que tener presente que no es nuestro. ¿La iglesia es nuestra? No, hermano Efraín, su iglesia. Su iglesia, que yo morí por ella. ¿Quién murió por la iglesia? Yo lo tengo que tener presente, yo pastor. Yo no soy el dueño de la iglesia. Aquí el Señor me puso para pastorear la grey que Cristo ganó con su sangre. Y aquí lo debo de tener, aquí en mi mente. Y tengo que trabajar, tengo que servir. Señor, ayúdame. Y no hacerlo como, pues tratando con la punta del pie a la iglesia, porque es la amada. ¿O alguno de ustedes, el príncipe de los pastores, que es Cristo, le ha tratado con la punta del pie? ¿Verdad que no? Por eso es que uno dice, Señor, ayúdame. Es de temblar, hermano. Oiga, y luego, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos cuando las ovejas o nos sentimos rebasados o impotentes porque alguien se rebeló? Y ¿se da cuenta cómo sufre uno? Y a llorar. Porque no va a decir uno, no, usted no se va de esta iglesia, porque si usted se va de esta iglesia, yo lo voy a mandar a golpear. ¿Es así? No. Uno va al príncipe de los pastores. Entonces, amados hermanos, ya nos dice, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Por eso se necesita que ese aspirante ya esté maduro. Ya como cristiano ya está maduro, ya atravesó por aflicciones, ya enfrentó enfermedades, ya fue señalado, ya fue criticado y ahí se sostuvo fiel al Señor. Dice uno, ya está listo, ya está listo. Gracias a Dios. Ahora, hemos llegado al final de este tema. Usted ha aprendido sobre los requisitos que debe tener los que desean presidir a la iglesia. Hoy nos hemos enfocado que no debe ser un neófito inmaduro porque puede llenarse de orgullo y caer. Entonces, cuando nosotros lo permitimos, lo echamos a perder. En lugar de ayudarlo, ¿qué? Ya echamos a perder a esa persona. Porque no era su tiempo, no estaba calificado. Debe de tener buen testimonio, no solo de los de la iglesia, sino de los extraños, y esto es para no caer en descrédito y trampa del diablo. Hermanos, pues sigamos orando al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Así que envíe obreros es el Señor, y ya después de que el Señor hace ese llamado, pues tiene que ser calificado ¿por quién? Por la iglesia. Esto es buenísimo. Nadie diga, no, pues yo ya sí que voy. Yo tenía ganas de meter mi solicitud, ya con esto no meto nada.
No, adelante con la ayuda de Dios, porque ahí usted se va a dar cuenta qué es lo que le hace que falta. Hermano, usted necesita trabajar todavía en su carácter. Usted necesita trabajar en las finanzas, porque pues usted se ve que ama mucho el dinero. Trabaje ahí, dígale a Dios que le enseñe a vivir por fe. Dígale al Señor, Dios es bueno. Y en eso que le hace falta, es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa para que trabaje sobre eso con la ayuda de Dios y su vida sea una bendición muy grande. Estando de pie, oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote gracias por todas tus bendiciones, Señor, por tu palabra. Sigue siendo con nosotros, sigue siendo en nuestras vidas y en todo, Señor amado, sigamos viendo tu gloria. Gracias por enseñarnos, Señor amado, por enseñarnos tu palabra. A los que ya nos has dado, Señor amado, responsabilidades dentro de la iglesia, guárdanos, Señor. No permitas que el orgullo llene nuestra vida, Señor amado. No permitas que seamos asaltados, Señor, por la soberbia, Dios eterno. Y los que tienen esta aspiración, este anhelo de servir, también tienen que ser probados, tienen que ser calificados. Y tú has puesto a la iglesia, has puesto, Señor amado, a los líderes de la iglesia para este trabajo, para aquellos, Señor, que anhelan, que apetecen, obispados, Señor eterno. Gracias por darnos tu palabra. Llévanos, Señor amado, siempre a la ejecución correcta de ella, y más en asuntos importantes como son estos, Señor, cuando se trata de respaldar la vida de alguien, Señor, que anhela obispado, Señor amado. Gracias por tu palabra, porque tú nos alumbras. Sigue siendo con nosotros. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, Señor, y al momento de salir, despídenos en paz. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén.